Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de Ven Sígueme. Continuamos con esta semana que estamos viendo Juan 7 al 10. En el video anterior cubrimos Juan 7 y ahora me toca del 8 hasta el 10. Ese no era el plan, pero ¿qué se le va a hacer? El tiempo es un desafío siempre. Así que sin más preámbulos, yo soy Daniel Ampudia, este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Y vámonos rapidísimo al capítulo 8. Hay tanto, pero tanto en estos versículos, en estos capítulos. Estoy, estoy entendiendo de una forma diferente las enseñanzas del Salvador y lo que se describe acerca de él y sus palabras en este año. Y pienso yo que es una bendición del currículum de estudio del Evangelio. Ha sido un cambio espectacular, que ahora el estudio es en familia, en casa y asistido en la capilla. Allá vamos y conversamos un poquito, un ratito, pero el estudio fuerte es en la casa. Estoy que hablo y hablo y hablo. Vamos a las escrituras. Estoy feliz también. Vamos a, como les decía, el capítulo 8 y en este capítulo vamos a leer el encabezado para tener una idea de qué se compone. Dice, una mujer adúltera es llevada ante Cristo. Cristo es la luz del mundo. Él proclama nuevamente que es el Mesías. Los verdaderos hijos de Abraham creen en Cristo. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Solo en ese pedacito ya vemos cómo hay tantas verdades, principios, enseñanzas. Podríamos hablar solamente de este capítulo por varias horas, pienso yo. Así que he escogido solo algunas cosas para conversar de ellas porque sería de otra manera imposible. Y empezamos con esta narración. Jesús va al Monte de los Olivos. Aquí vemos que para él era un lugar recurrente, este monte. Y dice que él estaba en el templo y que vino mucha gente y que él enseñaba. Ahora, estando en esa situación, llegan estos fariseos, como siempre, esta gente que quería hacerlo caer. Y le dicen, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ay, y bueno, lo que ellos hablan en adelante es, Moisés nos dijo que había que matarla. ¿Qué dices tú? Pero la pregunta era una pregunta trampa. Estaban haciéndolo de forma de encontrar manera para condenarle. Versículos 6 y 7. Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Algo interesante es que hay una nota al pie marcada ahí en dedo y dice lo siguiente. La versión del Rey Santiago en inglés añade, como si no les oyera. Este detalle me gustó bastante y si nos damos cuenta en los videos que produjo la iglesia, que están libres para que cualquier persona los vea, los use, son de libre acceso, sobre el Nuevo Testamento, hay esta escena y tal vez sería un buen ejercicio verlo con la familia, verlo con los niños para explicar cómo fue la situación. Entonces se lo ve a Jesucristo escribiendo con el dedo en el piso, no se nos dice qué, pero se estaba haciendo como que no les escuchaba. Y esto, como les decía, me puso a pensar bastante. Porque me imaginaba yo la situación, Jesús ahí, estas personas acusando a esta mujer, queriendo hallar ocasión contra él también. Querían tener algo con que acusarlo. Y en esto parece un poco película de superhéroes. Normalmente vemos que si los villanos no pueden contra Superman, entonces lo que hacen es atacar a los civiles para que Superman tenga que ir a rescatarlos. Y así lo distraen y cosas así. Estos villanos desde tiempos ancestrales toman a personas para ponerlas en estas situaciones. Entonces lo pusieron a Jesús en esta situación incómoda. Maestro, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? Y me hizo pensar bastante en cuando nos llega un chisme. Cuando alguien viene con una noticia candente, cuando nos quieren contar algo, ni sabes.
es como llegar arrastrando a esta mujer y decirle, miren lo que encontramos a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y no es raro que nos hallemos, no solo como miembros de la iglesia, sino como seres humanos que habitamos en este planeta, con estas circunstancias en las que nos llega alguien a contarnos de alguien más que hizo algo malo. Podemos seguir el ejemplo de Jesús al ignorar, al hacernos los que no escuchamos y tener la misericordia suficiente para no alimentar el ser uno más de los que estamos con la piedra en la mano listos para arrojarla, listos para condenar. Continuemos. Versículos 7, 8 y 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Vamos a hacer una breve pausa ahí. Jesucristo estaba en el piso escribiendo, ¿cierto? Se para, les dice, a ver, ¿cuál de ustedes nunca ha pecado? Que sea el primero en lanzar la piedra. Y esto dijo porque insistían. Como vimos al principio, procuró ignorarlos, trató de hacerse el que no escuchaba, el que no quería. Otra vez, nosotros, cuando recibimos un chisme, no vamos a decirlo de forma que nosotros quedamos como chévere y haciendo quedar mal al resto. Decir, a ver, ustedes chismosos, el primero, el que nunca ha hecho nada malo, que sea el primero que cuente el chisme. Entonces, obviamente no lo vamos a hacer de esa manera, pero podemos de una forma no sobrada, no creída, sino digna, no participar del chisme e invitar a otros a no hacerlo tampoco. En la conferencia general se habló de esto también, se habló de personas que pasan situaciones difíciles y qué actitud tenemos nosotros ante ellas. Se dijo específicamente un joven que regresa de la misión antes de tiempo, una pareja que está pasando por un divorcio. Eran 3 ejemplos, no recuerdo el otro, pero podríamos decir fácilmente también una jovencita que queda embarazada sin estar casada. Nosotros podríamos recibir estas noticias y ser parte de los que se amontonan sobre ellas a criticar, a decir, a mirar feo, así como... Y esto es una manifestación de nuestro propio orgullo, porque enseguida pensamos, yo no he hecho eso, yo soy mejor que tú. Aprendamos del maestro. Versículo 9. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 11. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Siempre que leo esto me parece emocionante la forma y el trato de Jesús ante esta mujer. Ella tiene que haber sido una situación chocante, desconsoladora, no solamente hacer algo mal, sino hacer algo mal y estar expuesto ante todos como la persona que se equivocó y que hizo algo mal. Y en el caso de ella aún estar en riesgo su vida por la naturaleza de las leyes que vivían en esa época. Me pregunto yo, ¿dónde estaba el hombre en esa situación también? ¿Por qué no trajeron al hombre y a la mujer y dijeron hay que apedrearlos? Y estaba ella sola ahí. Tal vez huyó, no lo sabemos. Tal vez ellos se aprovecharon de la postura o posición débil de esta mujer. No sabemos, pero me molesta que nosotros como varones que somos protectores, podríamos hallarnos en la situación en la que somos los que señalamos con dedo de escarnio para satisfacer nuestro ego. Ahora, cuando Jesús les dice esto, a ver,
¿Quién de ustedes no ha pecado? Y se van toditos acusados por su propia conciencia. Yo me imagino que parte del miedo que sintieron en ese momento es que tanta gente había escuchado de los milagros de Jesús, tanta gente conocía de las cosas que hacía él. Sabemos que en una ocasión, invitado por una persona importante, estaba en una cena, en una casa muy importante, y vino esta mujer a llorar y lavarle sus pies con sus lágrimas, secarlos con su cabello. Y el señor de la casa pensó, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es esa. Y Jesús lo enfrenta, le habla de sus pensamientos. Entonces yo me imagino que ya esta fama extendida hacía que todos ellos, en el momento en que Jesús dice eso, tal vez muchos de ellos pensaron, ¿y si Jesús habla de algo que yo sé que yo hice? Entonces, vaya reflexión. Ahora, sería bueno para nosotros, no por miedo a que se van a exponer nuestros propios pecados, que seguro los tenemos, sino por amor por alguien más, por no ser otro de los que nos lanzamos encima a criticar a alguien, a atacar a otra persona. Este discurso hablaba bastante, el que mencioné hace un momento, otra vez no me acuerdo quién lo dio, pero fue en la última conferencia, pero hablaba también de las redes sociales y cómo nosotros a veces estamos muy animados de que alguien escribió algo que no nos gustó o fue encontrado en algo que no nos gustó y escribimos como locos en las redes sociales y queremos que se quede sin trabajo, que nunca más tenga vida en las redes sociales, que lo bloqueen de todos lados, queremos destruirlo. No, fue el presidente Nelson el que habló de eso. Hablando de ello me acordé, fue la invitación de nuestro profeta que nosotros no seamos parte de eso, así como Jesús lo enseña aquí. Y con estas palabras tiernas, ni yo te condeno. Ojo, vete y no peques más. Esta cláusula es importante porque Jesús no la condena, pero porque estaba arrepentida. Entonces, este es un detalle muy importante. Ahora, Jesucristo no la condena siendo el único que tiene la capacidad para condenar o para pecar. Perdón, para pecar no, para perdonar el pecado. Estoy hablando tonteras. Entonces Jesucristo, en esta capacidad de ser el único que puede realmente perdonar y el único que puede realmente condenar, le dice: no te condeno porque está arrepentida. Para nosotros, como bien hemos aprendido, es mandado perdonar a todos, como lo hablamos también la semana pasada. Ahora, Jesucristo, hablando un poco más sobre esto, versículos 15 y 16, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esta parte la enseña Jesús porque las personas, los fariseos, lo condenaban diciendo: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Y el argumento es real, pero Jesucristo explica de una forma increíble. Esto léanlo en casa, obviamente no alcanzo, como les decía, a conversar de todo esto. Pero Jesucristo crea una lista de argumentos por la que en su caso, él testificando de sí mismo es válido, pero también añade a eso que no es solo su testimonio, sino que es el de Dios, el Padre. El Padre testifica de él, entonces son dos, él y su Padre, y que su que su testimonio es válido. Ahora estos fariseos confundidos le dicen: ¿y quién es tu Padre? Porque no entendían que hablaba de Dios. Y me recordó cuando Nicodemo se sorprende cuando le invitan a nacer de nuevo y él no entendió. Estas personas parecían no entender muy bien estas metáforas y para nosotros podría ser una situación bien extraña. ¿Cómo es que no entienden estas cosas básicas que hablaba Jesús? Pero debemos recordar que ellos no tenían el Espíritu Santo. Todavía no se había dado el Espíritu Santo. Entonces por eso hay muchas de estas cosas que, entre comillas, son fáciles para nosotros, pero que ellos no las podían comprender. Ahora, sumen a esto que estas personas con las que estaba hablando Jesús, no como Nicodemo, que sí era una persona que al principio temeroso y en secreto fue a ver a Jesús, pero que luego valientemente lo defendió, sino que eran estos otros fariseos que eran malos, eran terribles, eran narcisistas, orgullosos, ególatras, un montón de cosas terribles.
Pero son argumentos interesantes los que da Jesús. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Versículo 19. Y le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora, esta enseñanza se las dieron a ellos por estos argumentos y estas cosas, pero es grato tenerlo en las Escrituras porque nos sirve muchísimo a nosotros. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Padre? Conociendo a Jesús. ¿Cómo podemos aprender de Dios el Padre? Aprendiendo de Dios el Hijo. Y si tenemos esta disposición natural a amar al Salvador y que nos encanta las cosas que Él dice y lo que Él hace, podemos saber que también amamos a nuestro Padre. Si nos sometemos a las cosas que el Hijo nos pide, sabemos que por ende nos estamos sometiendo también a las cosas que el Padre requiere de nosotros. Avancemos un poco más. Y vamos a los versículos 34. Aquí hay una cosa breve que quería compartir. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Esta podría ser asimismo una conversación muy larga. Y es un tesoro y es una par de líneas que para nosotros pueden significar una conversación y un simposio, algo muy largo. Pero de forma breve, Jesucristo es el liberador, es el libertador, aún que nos da libertad, porque somos esclavos todos del pecado en uno o en otro nivel, en uno o en otro grado. Somos esclavos de nuestro propio orgullo, y no solo de las tentaciones que nos asedian, sino aún de nuestra propia concupiscencia, como lo aprenderemos después, cuando ya hablemos del ministerio de los apóstoles. Sigamos. En adelante, Jesús continúa este diálogo sobre que sobre su padre, y los fariseos estaban hablando de que su padre era Abraham y era Moisés, y ellos se creían mucho cada vez que decían, y lo acusaban a Jesús de samaritano y cosas así. Pero me gusta bastante, 37 al 41 y el 44. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto junto a vuestro Padre. Breve pausa. Jesucristo aquí les habla, ustedes no son hijos de Abraham, sino de vuestro Padre. Ojo, no les dice quién, pero les habla de su papá, de su Padre. 39. Respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no hizo Abraham. Están en este tirijal, Abraham es nuestro papá, ustedes son hijos de vuestro padre. Entonces, si se dan cuenta, se los dice en varias ocasiones. Se los dice 2 veces. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ahí está la segunda. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, en adelante, el versículo 44 viene la condena. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si se dan cuenta, Jesús en 2 ocasiones les dice simplemente vuestro padre sin decir, pero a la tercera ya se los declara, vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos de Satanás.
Esto me hizo pensar, porque Jesús habla de varias de las razones. Una, porque querían matarle. Esas no son las obras de Abraham, esas no son las obras de Moisés. Eso es de vuestro padre. Pero más adelante habla también de la mentira. Entonces Satanás es homicida y es mentiroso. Esto me hizo pensar en que nosotros podríamos falsamente también creernos mucho y llenarnos de orgullo, hablando que somos de la iglesia verdadera y de la iglesia restaurada, y nosotros somos los santos de los últimos días, nosotros somos la, el pueblo de Dios, y llenarnos de muchas cosas, o como lo conversamos antes, a veces un miembro de la iglesia que es antiguo desprecia a los que son nuevos. Entonces hay estas situaciones y son manifestaciones de orgullo. Cuando nos comportamos de esta manera, no somos hijos como nos proclamamos de nuestro Padre Celestial, sino que estamos actuando como hijos de Satanás, hijos del diablo. Es una condena fuerte. Entonces yo no hablo de estas cosas para que estemos pensando como ese es hijo del diablo, ese de allá, sino que lo hagamos como un autoanálisis. ¿En qué momento yo estoy siendo más un hijo de Satanás que un hijo de Dios? Entonces esta situación es muy, muy cierta, es muy, muy real. Y haremos bien en poner atención. Ok, largo. Con esto pasamos a los siguientes capítulos. Capítulo 9. El más denso creo yo que era el 8. Capítulo 9 y empezamos por el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ajá, y tal vez solamente con eso basta. Esta historia la conocemos. Un ciego de nacimiento. Esto no era una persona que había quedado ciega, sino que llegó al mundo así. Nunca pudo ver. Y es un milagro potente. Sabemos que Jesús puede hacer prácticamente cualquier cosa, pero es emocionante ver el tipo de situaciones específicas que van pasando, porque esto no lo habían visto nunca antes, ningún profeta había hecho algo así. Jesucristo, la forma en la que sana a este ciego me encanta, y toda la historia que sale de eso. Vamos al versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esta pregunta es muy buena y sirve para aplicarla a muchísimas cosas. Los discípulos preguntan quién pecó. Algunos podríamos pensar que la pregunta es mala. No, la pregunta es buena, porque nos trae esta luz, nos trae este conocimiento. Cuando nosotros pasan cosas en nuestra vida, cosas pero tal persona que es tan buena, ¿por qué le pasa tal cosa? O esta persona no hizo nada malo y mire lo que le pasa. Hay muchas situaciones que no son directa consecuencia de nuestros hechos. Entonces, esta pregunta sirve para responder nuestras propias inquietudes de por qué pasa esto en mi familia o por qué me pasa esto a mí. ¿Qué hice mal? A veces la respuesta va a ser nada, no hizo nada malo. Pero también me gustaría que la apliquemos para otras personas, porque a veces somos prontos para condenar a otros cuando algo malo les pasa. Algo malo tuvo que haber hecho. Es que es descuidado, es que no tiene fe, es que yo ya le he dicho pero no hace caso, y somos prontos para juzgar y para criticar, así como hablamos con la mujer encontrada en adulterio. A veces vamos a juzgar incluso a gente que no ha hecho nada malo, pero la criticamos igual, y eso está mal, no está bien. Pero es buena la pregunta que hacen ellos, otra vez, porque nos da la oportunidad para aprender de Jesús. Ni este pecó, el ciego, ni sus padres. Ninguno de los dos pecó, sino que fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aún cosas malas que nos pasan, en la sabiduría de Dios son cosas buenas que nos pasan.
porque nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a fortalecernos, a ver milagros, como el caso de este hombre. Van a ser la oportunidad para otras cosas. Inclusive este hombre dejó de ser ciego, habiendo nacido ciego. Pero para nosotros puede ser incluso que nunca se supere esa dificultad, ese desafío, esa prueba, esta limitación. Puede ser que nuestra vida entera pase y tuvimos que vivir toda la vida con eso. Ah, tal vez nacimos con una limitación física, como una mano que no funciona, o no tenemos una pierna, o tal vez alguien podría pensar, yo no soy tan inteligente como esta otra persona, la cabeza no me funciona igual, no tengo este talento, quisiera cantar, me encanta la música, pero canto feo. Hay un sinnúmero de cosas que en mayor o en menor grado están ahí, son una prueba, son una dificultad, son algo duro, pero en la sabiduría divina por algo es. Y se van a manifestar las obras de Dios en nosotros si tenemos la humildad suficiente para aceptar estas debilidades. Y me recuerda también el capítulo 12 de Éter. Tenemos debilidades para ser humildes ante Dios. Y si somos humildes ante Dios y tenemos fe en Dios, entonces Él puede hacer de nuestras debilidades nuestras fortalezas. Encuentro esa escritura como un gran consuelo y como algo maravilloso. Y otra vez, va a haber dificultades que no vamos a superar. Va a haber problemas que no se van a ir, van a estar ahí siempre. Puede ser que seamos el tipo de persona que somos muy duros con nosotros mismos, que nos cuesta perdonarnos. Puede ser que mi limitación, o no sé, ustedes pueden pensar por qué soy así. Bueno, a ser humildes y a tener fe en Dios. Continuando con el caso de esta persona, Jesús dice que hizo lodo, que lo untó en sus ojos, que lo mandó a lavar a un lugar específico. ¿Dónde está? Por aquí está. Lo mandó a lavar al estanque de Siloé. Aquí está versículo 7. Y cuando venía de regreso de lavarse, sus ojos fueron abiertos. Y este hombre que nunca en su vida pudo ver, ahora veía. Y qué maravilla. Yo no sé, me pongo a pensar en este hombre. ¿Cómo será nunca haber visto nada? Y en eso estar caminando por ahí y ver. Yo me imagino que en parte tiene incluso que haber sido protegido por Dios para no volverse loco, porque un sentido completo del que nunca había tenido idea y ahora lo tenía, tiene que ser para volverse loco. Pero entonces una cosa maravillosa. Ahora, los fariseos. Otra vez los fariseos bien molestos con Jesús. Mandan interrogar a este hombre, le preguntan de todo, ¿quién te hizo esto? ¿Es verdad que tú eres? La gente hablaba, ese es el ciego. Otros decían, no, ese parece. Él mismo decía, yo soy el ciego, el que estaba sentado ahí pidiendo limosna porque era ciego. Entonces este hombre testifica de Jesús y le hacen muchas preguntas. ¿Este Jesús quién es? ¿Qué dices tú que es él? Y tanta cosa. Entonces, fariseos. Y esto me hizo pensar, cuando a alguien le pasa algo bueno, no falta que alguien más venga y esté molesto por eso bueno que le pasa a alguien más. Otra vez, hermanos, no seamos así. No seamos el que a alguien le pasa algo bueno y nosotros estamos refunfuñando en una esquina o cuestionándoles y preguntándoles, ¿y tú por qué? ¿Por qué ahora, qué sé yo, por qué ahora tú eres el obispo si yo te conozco como tú eres así, 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 así? Estoy inventando, ¿no? Un sinnúmero de cosas como, suerte que tienes, ni trabaja bien y lo ascendieron. Cuando a alguien le pasa algo bueno, no seamos como estos fariseos que nos molesta y nos enoja las buenas obras de alguien más. Ahora, lo cuestionan a él, mandan a llamar a sus papás, les preguntan, ¿y este era ciego o no era ciego? Sí, era ciego, nació ciego. Y entonces, ¿cómo es que este Jesús lo sana? ¿Qué hizo? Vaya, pregúntele a él. Un detalle interesante es que
Dice el capítulo que las personas no querían contestarle sinceramente a los fariseos porque ellos ya habían dicho que cualquiera que creía en Jesús lo iban a botar de las... se me fue la palabra de la congregación, que los iban a echar. Entonces, si lo pensamos, era nosotros para nosotros la organización del Sanedrín y de cómo ellos como iglesia caída, eh, totalmente alejados y separados de la verdadera doctrina, tiene para nosotros poca relevancia lo que estas personas, si estaban o no estaban en su iglesia, pero para ellos era toda su vida y era una parte muy importante de su vida. Entonces temían hablar con franqueza ante los fariseos y se hacían el yo no sé. Por último, estos padres decían, pregúntale al muchacho qué edad tiene, vaya, hable con él, yo no sé. Y lo vuelven a traer el muchacho, le vuelven a hacer preguntas. Que quién es este hombre que lo ha sanado y que cómo así lo sana y que por qué lo hizo y todas estas situaciones. Versículos 34 al 38. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y nos enseñas a nosotros, y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay una diferencia tan marcada entre las preguntas que hacen los fariseos y las preguntas que hace Jesús. Y es increíble porque otra vez recordando el testimonio de Pedro, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjense, la respuesta de este hombre ex ciego fue muy humilde. Él, respondiendo, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? No lo dijo como, ¿y ese Jesús quién es? Sino como, ¿quién es este Hijo de Dios para yo creer en él? Quiero creer en él, ¿quién es? Jesús mismo se da a conocer a él. Ya le has visto, el que habla contigo, él es. O en otras palabras le dice, y es el testimonio de Jesucristo. Yo soy el Hijo de Dios. Tanto que los fariseos preguntaban y dinos quién eres y quién es tu padre y todas estas cuestiones. Pero a este siervo humilde, a este hombre decente, que tuvo su corazón en el lugar adecuado y que sobrellevó todas estas cuestionamientos y juicios de estos hombres inicuos, de los fariseos. Fíjense la reacción de él, creo, Señor, y le adoró. Esto va más allá del milagro que se hizo con él, porque es una cosa increíble que un ciego que nunca en su vida había visto, ahora podía ver. Pero fíjense en este otro milagro mucho mayor, que es que el Hijo de Dios se da a conocer ante él y que este hombre obtiene un testimonio y le adora. Tiene que haber sido una cosa maravillosa. Ahora, podemos ir al principio del capítulo y recordar, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué es ciego? Otra vez la sabiduría de Jesús, no, ninguno pecó. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué maravilla la manifestación, que Jesucristo mismo le dé testimonio de él y que este hombre crea mediante estas experiencias. Ahora, podríamos pensar que tal vez este muchacho no hubiera tenido, este hombre, porque era adulto, tal vez no hubiera tenido su corazón en el lugar correcto si no hubiera sido por todo lo que pasó antes, que incluía no solo ser ciego, sino ser atacado por los fariseos. El verdadero milagro no está al principio con el lodo, sino al final con el testimonio.
y lo encuentro como algo maravilloso. Es algo que podemos conversar con nuestros hijos. Es algo que podemos aprovechar en nuestra propia vida. Cuando algo difícil, cuando algo duro, cuando algo malo nos pasa, podemos encontrar en esto de qué forma esto puede incrementar mi testimonio. De qué forma esto puede hacer que yo encuentre a Jesús y pueda manifestar que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y que nos lleva a adorarle. Lo encuentro hermoso. Ahora, aún fascinante. Si nos vamos a la parte intelectual, lo encuentro fascinante. Pasemos al al capítulo 10. Estoy súper enredado hoy. Y este capítulo 10 empieza en el encabezado con Jesús es el buen pastor. Es uno de los títulos de Jesús. Es algo con lo que estamos acostumbrados en la vida de la iglesia y del evangelio a escuchar con mucha frecuencia y ya lo aceptamos como, sí, Jesús es el buen pastor. Pero todo lo que esto significa, todo a lo que esto se refiere, en los versículos 1 al 3, Jesucristo explica que el pastor entra por la puerta, no la salta, no va por la ventana, no se sube a la verja o se pasa por debajo o cava un huequito. Él entra por la puerta. Y los ladrones y los estafadores y los demás son los que buscan qué otra forma de entrar, pero Él entra por la puerta. El versículo 4 dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta parte es clave. Nosotros podemos reconocer la verdad del Evangelio porque reconocemos la voz del pastor. Y somos sus ovejas y lo conocemos. Hablamos de conocerle y de conocer a nuestro Padre. Y ahora hablamos de reconocer su voz. Ser o no ser la ovejita depende de quién es mi pastor. O como lo hemos aprendido en otras escrituras, ¿a qué amo sirvo yo? Ninguno puede servir a dos señores. Y esta es la condena que hace Jesús con los fariseos. Vamos al versículo 11 para hablar un poco más de esto. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es una aclaración y aún una profecía. En adelante Jesús habla del asalariado al que le pagan por cuidar a las ovejas. Tenga, Señor, ¿sabe qué? Cuídeme estas ovejas. El rato que viene el lobo, sale soplado, sale corriendo, huye. No es lo mismo el que es dueño de las ovejas que al que le pagan por cuidarlas. Y esto lo hacía en referencia a que estos sacerdotes, estos fariseos, supuestamente los guías, supuestamente los pastores, los que tenían que bendecir a la gente, ayudar a las personas, eran los que más criticaban, los que más molestaban, los que más atacaban. Ciegos, guías de ciegos. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El versículo 16 habla algo que a los miembros de la iglesia nos gusta muchísimo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Sabemos qué significa. Sabemos que cuando Jesús viene a las Américas resucitado y habla con ellos, les dice, vosotros sois de quien dije, tengo otras ovejas. Y de ahí les dice, también tengo otras ovejas. Hay gente buena en todo el mundo. Y no todos en su vida van a tener la oportunidad de conocer la iglesia, pero todos tendrán una oportunidad justa. Digo esto para que no juzguemos duramente a otras personas, incluso personas de otras iglesias que hacen el mejor de su esfuerzo por ser buenas personas, o como dice en Doctrina y Convenios, personas honorables.
llegará el momento. Llegará el momento y todas las personas que hacen el bien, todas las personas que son sinceramente, honestamente buenas y que tienen buen corazón, son ovejas. Ahora, continuemos un poco más. Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es una de las razones por las que Jesús es el Cristo. Él tenía por su Padre la capacidad de vivir y por su madre, María, mortal, la capacidad, el poder para morir. Pero no morir cuando se enferma, se cae, se rompe la cabeza o alguna cosa. Él tenía el poder para decidir. Por eso dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo. Cuando Jesús está en la cruz y dice consumado es, él mismo dice ya terminé, ya está hecho, ahora sí puedo morir. Y se permite morir o decide morir. Tenía poder para poner su vida. Nadie se la quita. Y de eso podríamos hablar muchísimo y lamento mucho que no habían videos todavía para cuando fue la asignación de la Pascua de Resurrección. Me hubiera gustado mucho hablar de ese tema. Pero bueno, continuemos. Versículo 24, este es chistoso un poco. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta gente no tiene compón, no tiene arreglo. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esto me gusta bastante porque las obras dan testimonio. Y esto va de la mano con por sus frutos los conoceréis. Y en nosotros podemos aplicar la misma regla. ¿Cómo podemos saber si algo es bueno o malo? Veamos qué produce eso. Hay gente que piensa que ponerse muy enojada está bien porque con eso resuelven los problemas y con eso la gente le hace caso. Pero está bien. ¿Cuál es el fruto del enojo? Otra vez, ¿quién es nuestro Padre cuando estamos enojados? ¿A quién servimos? Ese es solo un ejemplo, pero hay muchísimos de los que se podrían conversar en casa sobre eso. Y vamos al versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Esto dice porque estos fariseos estaban muy molestos porque Jesús hablaba de él y de su Padre y lo acusaban de hacerse como Dios y de creerse más que los profetas. Entonces ya estaban con piedra en mano para atacarlo. Esta pregunta, ¿por cuál de las cosas buenas que he hecho están enojados? ¿Por cuál de esas me quieren condenar a muerte? Es válido. Y haremos nosotros bien en recordarlo también otra vez cuando estamos molestos porque a alguien más le va bien, porque a alguien más le pasan cosas buenas y nosotros estamos molestos. No seamos envidiosos. No seamos la lluvia en el día de la fiesta de alguien más. No seamos el mal genio que tiene que hacer quedar mal a la gente. No seamos esta persona que no puede disfrutar de la felicidad de otros. Hay muchas enseñanzas aquí. Para mí es increíble. Jesús se esconde, dice, pero que luego sale caminando en medio de ellos. Porque todavía no había llegado su hora, dicen las Escrituras. Hemos hablado muchísimo esta semana acerca de los fariseos y todas estas actitudes que ellos tenían. Y quisiera yo que las utilicemos para pensar y para sacar de nosotros estas actitudes de fariseo, para quitarlas,
para arrepentirnos sinceramente de hacer a un lado nuestro orgullo y dejar de hablar mal de otros, dejar de criticar a otros, dejar de hablar chismes de otros, dejar de sentirnos con mucho orgullo porque no cometemos los pecados que otros cometen y celebrar. Y ser como el ciego, que dejó de ser ciego y que pudo ver, no solo con sus ojos físicos, sino que pudo ver con sus ojos espirituales. Mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Gracias por su apoyo, por sus palabras, por sus comentarios. No olviden dejar su like, enviar este video a alguien más si piensan que le va a ser útil, si va a ser una bendición. Conmigo será hasta la próxima. Chao.